se sacaron de la manga que demócratas como son, que siempre recurren a la soberanía popular, dijeron: vamos a consultar a la gente, a ver qué quiere la gente. Y vamos a organizar la primera consulta popular. Como hemos aprobado las consultas populares, la primera que hagamos la vamos a organizar sobre reelección de legisladores. Y entonces dijeron: no, nosotros no es que no estemos a favor de la reelección, lo que pasa es que queremos saber qué piensa la gente. Y tuvieron el buen cuidado de no preguntar o no proponer qué opina la gente sobre revocación de mandato o sobre fiscalización de cuentas públicas. A ver, endeudamiento de Estado, ¿no? A ver, ¿por qué no le preguntamos a la gente si quisiera endeudarse por 30,000 millones de pesos más? Pues era evidentemente una salida no solo demagógica, sino tramposa, mentirosa, falsa. Porque además plantear en este momento una consulta a la gente sobre: ¿estás de acuerdo en que se reelijan los diputados? Pues miren, no atraviesa la figura de los diputados por su mejor momento, ni el de la política. Estamos metidos en un ambiente de desprestigio brutal. Las cámaras del Congreso, lamentablemente, están en una época de desprestigio, pues en donde la gente no creo que necesariamente hoy dé su aval en términos reales a una figura como esta, sobre todo si se le plantea: ¿quieres que se reelijan los diputados? Pero si le preguntamos: ¿estarías de acuerdo en tener el derecho de decidir quién se queda y quién se va a su casa según su desempeño? Sí. Entonces yo sí creo que ahí la encuesta pues nos vale 90 a favor, ¿no? 99. Pero esa no era la tirada del PRI. Decía el transitorio que se haría una consulta popular sobre reelección de legisladores federales. Ni siquiera reelección de legisladores en términos generales. Bueno, desechamos esa idea, pero sí dimos sí estuvimos en la oportunidad de exhibir claramente al PRI. Un PRI que no mostró argumentos, que sacaba puras cosas verdaderamente, pues qué les puedo decir yo, pues incongruentes, realmente paradójicas. Yo llegué a escuchar diputados del PRI decir en la tribuna que por el tema de la reelección de legisladores México había padecido 1 millón de muertos. No sabía ese señor que varios de los legisladores que prosiguieron a la promulgación de la Constitución del 17, que tenía la figura, se quedaron hasta el 21, 26, y otros regresaron en 2 periodos hasta el 33. Bueno, el PRI nos dio argumentos. Simplemente rechazó la figura de la reelección legislativa e hicimos avanzar en el dictamen otras figuras que son importantes y que yo también en esto he dicho a los compañeros del partido. Miren, la reforma política perdió su carácter de reforma política porque está lejos del ideal democrático de real empoderamiento ciudadano en términos de su participación directa en el diseño del Congreso, que es el principal poder, porque el Congreso es el principal poder. Obviamente en el régimen presidencialista mexicano no, pero podría serlo. Sin embargo, el que se haya alejado de ese ideal democrático de empoderamiento ciudadano, tampoco debemos de meditar lo que sí aprobamos e incluso pues ser consecuentes con lo que aprobamos. ¿Por qué? Porque se aprobaron cosas de las que nosotros hemos postulado hace muchos años. Que los ciudadanos puedan presentar iniciativas en el Congreso mexicano. Que se organicen los movimientos que no quieren ser identificados con tal o cual partido. Que esa misma capacidad para presentar una iniciativa sea un aliciente para su articulación social, que es uno de los viejos ideales del partido, que la sociedad se vertebre. Nosotros siempre hemos creído
en la formación ciudadana, pero también en la vertebración social a través de aquellas llamadas asociaciones intermedias o grupos intermedios, que son los grupos organizados en torno de causas, de demandas, y que requieren, en más de una ocasión, estar alejadas de la etiqueta de un partido, o que no quieren conducir sus iniciativas a través de un partido o de un legislador. Pero la fuerza que le da también una iniciativa ciudadana, respaldada por miles de firmas ante el Congreso, pues es muy importante. Entonces se aprobó la iniciativa, el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes en el Congreso. Se aprobó el tema de las candidaturas ciudadanas. Se aprobó que el presidente de la República tenga derecho a presentar 2 iniciativas preferentes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones y que el Congreso esté obligado a resolvérselas. Él dice, estas 2 yo quiero que me las discutan, no que me las manden a la congeladora, ¿sí? Y que en ese mismo periodo se tengan que resolver. Por lo menos que se le diga sí o no, pero que se le diga algo. Porque el PRI, que tiene mayoría en la Cámara de los Diputados, pues nada de muertito. Ahí nos mantienen nuestras cosas congeladas, congeladísimas, y no nos dicen sí o no. Y yo en la Comisión de Gobernación les he dicho en reuniones, les he dicho, oigan, a ver, ustedes tienen mayoría ya, por favor díganos no, pero ya díganos, gánenos las votaciones, pero manifiéstense, digan por qué sí o por qué no. Pero como no quieren tomar definiciones de nada, están encantados en nadarla de muerte. Y así nos tienen paradas muchas cosas. Por cierto, acabamos de descongelar una iniciativa, una minuta, este es un breviario cultural, no está en la forma política, pero es muy importante que lo sepan porque la verdad es que fue una jugada, bola rápida, en la Comisión de Gobernación. Obviamente yo lo comenté con algunos compañeros del PRI, la Comisión de Gobernación que yo presido, y decimos, a ver, tenemos ahí una minuta del Senado que está congelada hace 5 años, es importante que la saquemos. Aquí hay mucha resistencia en el PRI, y luego por acá en el PAN dijeron, oye, no, pero el ejército también se nos va a poner carrascaloso, y luego pues ya ven que a algunos compañeros les interesa mucho la opinión del presidente de la República, dijeron, ¿y qué opinará el presidente Calderón? Porque también ya somos medio presidencialistas nosotros, es una cosa que yo digo, ¿de dónde nos llegó este presidencialismo a nosotros? Pero bueno, que éramos tan parlamentarios, ¿no? Total que sacamos una minuta que reforma la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, y que incorpora el 2 de octubre a la efemérides nacional para que en esa fecha sea izada a media asta, que es la señal de duelo, la bandera, en memoria, en recordación de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968. No solo en una congruencia histórica con nuestra posición en el 68, el PAN fue el único partido, entre otras cosas porque solo el partido estaba en la Cámara. Bueno, estaba el PPS y estaba el PAR, pero eran cosas. Productos, Cosas, sí. Eran cosas, exactamente. Qué buena definición, eran cosas, ¿verdad? Además, cuando el PPS cabía en un elevador, ¿no? Eran sus 6 miembros nada más, ¿no? O sea, esas cosas que eran el PAN del PPS. El PAN tuvo una posición en el 68 de una gran dignidad, en voz de Rafael Preciado Hernández, por cierto. El jefe de aquella bancada era Manuel González Hinojosa, que también fue presidente del partido, y dentro de esa bancada también estaba José Ángel Concheiro Dávila. Y esas intervenciones en el 68, sobre el 68, la posición de Preciado Hernández, y luego la posición del coordinador de los diputados del PAN, González Hinojosa, fueron fundamentales en esos días. Recuperando un poco esa memoria histórica, dijimos, vamos a saldar una deuda histórica con los caídos del 68. Un movimiento que tuvo
una conducta pionera en el país en exigencia democrática. Algunos con clara tendencia de izquierda, sobre todo el movimiento estudiantil, que tenía que ver con el Consejo General de Huelga, pero en términos generales hubo ahí una exigencia democratizadora sin la cual no se entendería lo que nosotros después hemos llamado transición democrática. Porque a partir de ahí empezaron reformas fundamentales. El 76 que menciono, 76-77, no se explica sin el 68. Y por eso era tan importante recuperar esa minuta, pero tenía muchos problemas y todas las presiones. Yo sé que aquí se está filmando esto que estoy diciendo, se está pasando por internet, y también por el canal 2 de Televisa, ¿o no? Pero por lo menos sí por Azteca, ¿no? Bueno. Por el 34. Ajá, exacto. Sobre todo. Ah, el 34, ah, claro, pues hablando de demócratas. Bueno, Metepec. pero qué raro que no se esté transmitiendo esto a través de Televisa, porque... Bueno, sí, pero cortado. Son cortinillas para... Bueno, diré un dato, pero no daré los detalles. Como ya se aprobó, y espero que el presidente de la República promulgue la reforma, diré que fue una labor absolutamente discreta, cuidadosa, de muchos razonamientos, que todavía, hasta su última etapa, tuvo todavía cierta tensión mínima en el grupo, mínima, un par de compañeros ahí que se sienten defensores del ejército, en fin, de las cosas, con una idea errónea, porque este ejército no es heredero de aquella bestialidad. Las actuales Fuerzas Armadas de México han demostrado hoy, a diferencia de hace 43 años, estar al servicio del pueblo de México y no en contra de los estudiantes. Y en ese sentido, era impreciso que se estuviera interpretando que esto venía a agraviar al ejército, porque el ejército de hoy no es el ejército que recibió las instrucciones ayer en la Plaza de las Tres Culturas. Y sobre todo porque este ejército no puede ser un custodio del silencio, de la impunidad, ni puede ser un ejército custodio del olvido. Y yo, que me he estado reuniendo con los militares últimamente, tengo como 5 o 6 meses reuniéndome con ellos para otros temas. No. Hay un dato preocupante. El Latinobarómetro, México ha ascendido en el lugar, en el nivel de potencialidad de un golpe de Estado. Pero no hablemos de eso porque es muy delicado. Es muy delicado. Bueno, pensemos en eso independientemente después de las elecciones del año que entra, a ver cómo va. El tema es que yo me estaba reuniendo con los militares y un poco se plantea la idea. ¿Cómo ven ustedes esto? Se pusieron inmediatamente así, ¿no? Y les hice el mismo razonamiento. Digo, bueno, ¿y qué no es hora de desvincularnos todos, de un hecho funesto que nunca más en la vida de México debe repetirse? ¿Qué no es hora de que el propio ejército se sacuda esa culpa histórica, incluso en el conjunto del ejército, muy injusta para el conjunto del ejército, porque eso fue muy localizado en términos de comandos de las propias Fuerzas Armadas, que fueron utilizadas directamente desde el mando presidencial? Pues ahí están los libros sobre Díaz Ordaz y sobre Echeverría, que era secretario de Gobernación. De hecho, ahí está todavía vivo uno de los genocidas, que es Echeverría Álvarez.